Éxodo 8, del 8 al 10. Y dice así: el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: rueguen al Señor que quite las ranas, y yo dejaré que su pueblo salga a ofrecer sacrificio. Muy bien, le dijo Moisés, solamente dime cuánto quieres que ore al Señor por ti, por tus funcionarios y por todo el pueblo. Al hacerlo, las ranas se irán de sus casas y solo estarán en el río. Y aquí viene la respuesta del faraón. Fíjese lo que dice el verso 10. Mañana mismo respondió el faraón. Permítame colocar un poco en contexto para que usted pueda entender. Si nunca ha leído la Biblia, sepa que hay 10 plagas. Esta plaga es la segunda, que por la misma mano de Dios es enviada a los egipcios. Dios encomendó a Moisés que librara a los judíos de esas cadenas de opresión y los guiara hacia una tierra de promesa, una tierra prometida. Y Moisés y Aarón, que eran los encargados, solicitan una audiencia con el faraón, pero desgraciadamente sus súplicas para la liberación de los esclavos hebreos cayeron en saco roto. Y para castigar al faraón, Dios envía una serie de plagas, como le dije al principio, específicamente 10 plagas. Las 10 plagas que Dios envió para doblegar. Fíjense lo que Dios tiene que hacer muchas veces para doblegar la voluntad del hombre. Porque hay un corazón obstinado allí oculto. Entonces Dios se determina a doblegar la voluntad del monarca y envía 10 plagas que enfrentaron los egipcios por la misma mano de Dios. Como le dije al principio, la plaga de las ranas se encontraban en segundo orden de aparición. Si usted lee la Biblia va a encontrar el orden en que se dieron estas 10 plagas, terminando con la muerte de los primogénitos. Y allí muere el hijo del faraón. Y recién allí recapacita, un corazón endurecido tremendamente, que decide no dejar en libertad a estos esclavos hebreos. Y la plaga de las ranas estaban allí. La Biblia dice, si usted lee un poco y se introduce en la historia, se va a dar cuenta que había ranas por todas partes, por las casas, como usted ve en la imagen. En la alcoba, dice la Escritura. En los campos. En la casa del faraón había ranas. Ranas, una invasión no de mosquitos como estamos teniendo ahora, sino una invasión de ranas. Y debido a la obstinada resistencia de dejar ir al pueblo de Dios a que adoraran, a que se dirigieran a esa tierra prometida, como estaba endurecido el corazón del faraón, Dios dice, vamos a enviar plagas. Esta es la segunda, las ranas. La Escritura revela que el río Nilo estaba lleno de ranas, que cada casa de los egipcios estaba llena de ranas, ranas por todas partes. De modo que hasta en los hornos, dice la Escritura, donde se realizaba el pan, la masa del pan, estaba lleno de ranas. ¿Se imagina usted poder convivir un día más en su casa lleno de ranas, que usted vaya y se acueste y cuando levante su sábana, que encuentre ranas? Ay. Cuando usted vaya a querer cocinar, que encuentre ranas. Cuando usted se dirija a su patio, que encuentre
había ranas. Tremendo. Tantas eran las ranas, dice la Escritura, que se trepaban sobre sus hombros, sobre cada funcionario, sobre cada habitante de aquel lugar. Toda la nación estaba llena de ranas, ranas por doquier. Ahora lo llamativo es la postura del faraón, de este monarca, ante esta plaga. Cuando Moisés se acerca y le pregunta: bueno, dime, ¿cuándo quieres que oremos por ti para que estas ranas sean quitadas? En el único lugar, le dijo, que van a quedar, van a ser en el río. Pero después de mi oración, estas ranas serán quitadas de tus casas, de tus hornos, de tus habitaciones. Dejarán de molestar a tus funcionarios y a todo habitante en este lugar. Dime, ¿cuándo quieres que ore por ti? ¿Qué respondería usted? Hoy mismo. Ahora mismo, ya, orá por mí para que todas estas ranas desaparezcan, porque son una plaga, porque representan una maldición para mi casa y mi nación. Yo creo que esa sería nuestra respuesta, pero la respuesta de un corazón obstinado es totalmente contraria. Y él dice: mañana mismo. Yo cuando leo esta escritura me asombro de cuánta dureza y cuánta obstinación. La obstinación es comparada en la Biblia con la rebelión, con la hechicería. Dice más que la obstinación del corazón es como rendirle culto a ídolos. ¿Por qué? Porque ponemos nosotros nuestra voluntad antes que la del Señor. Nosotros somos nuestros propios dioses, porque hacemos lo que nosotros queremos, porque dictaminamos nuestras propias reglas, porque no hay Dios para nosotros, ni en nuestro pensamiento habita el Señor. Obstinado el corazón. Toda la nación estaba sumergida en la plaga. Evidentemente Faraón perdió de vista la condición en la que se encontraba la gente. Su obstinado corazón cerró por completo su razón y no podía ver que su gente estaba sufriendo. Es que es así, cuando el corazón se endurece, cuando el corazón se cierra a oír a Dios, hacemos lo que nosotros queremos de nuestra vida. Ahora una pregunta que nos podríamos hacer: ¿por qué habría que dejar para mañana lo que Dios quiere quitar hoy? ¿Por qué, si Dios quiere obrar hoy en tu vida libertad, hoy quiere obrar en tu vida sanidad, por qué seguís postergando el obrar del Señor en tu vida por un corazón endurecido y obstinado, cerrado? El corazón obstinado se cierra a lo de Dios. Es impermeable. Es inamovible. Porque le dice a Dios: yo no necesito de vos. Yo puedo salir. Yo soy el Señor de mi vida y nadie ordena por mí. Así habla el corazón obstinado. Y esta conducta es más habitual de lo que nosotros pensamos o creemos. Por eso nos encontramos con personas que postergan para mañana lo que hoy mismo pudieran completar. Y postergan y postergan. Hasta algo tan sencillo como bajar de peso, ir al médico. ¿Cuántas veces más vas a estar escuchando a tu cuerpo decir que tu cuerpo te está hablando de que necesita una atención médica, pero tu obstinado corazón dice: mañana? Y llega mañana y seguimos postergando toda nuestra vida, nuestra salud. Personas que se acostumbran a convivir con el dolor, con la miseria y con tantas cosas a las cuales hasta se aferran. Saben que les hace mal,
daño. Pero ellos dicen, yo no lo suelto, yo lo conservo conmigo, porque tienen el corazón cerrado a la voz del Espíritu. Eligen postergar su bienestar. El faraón tuvo una oportunidad única de que el Señor obre a su favor en el mismo momento en que Moisés pregunta. Sin embargo, elige posponer el bienestar suyo, pero también el de su gente. Y esto nos tiene que llevar a pensar algo. No solamente se estaba ocasionando un daño a sí mismo, sino que su corazón egoísta manifestó lo poco que le importaba su pueblo, su gente, su familia, los suyos. ¿Y sabe qué? Así somos nosotros muchas veces. Hay decisiones que no solamente van a afectar tu vida y tu presente hoy, sino mañana también, sino también va a afectar el de tu entorno, el de tus hijos, el de tu esposa, el de tu esposo. Tus malas decisiones están afectando tu entorno. Y usted me puede preguntar, pastor, ¿por qué no lo puedo ver? Porque hay un corazón cerrado. Hay un corazón obstinado a que solamente se haga tu buena voluntad. Y cuando Jesús nos enseña a orar al Padre, Él dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad que nosotros tenemos que perseguir? La voluntad del Señor. Pero el corazón que se obstina, el corazón terco, que se empaca, igual que la mula. Por eso dice el Salmo, el Señor le dice a los suyos, yo voy a fijar mis ojos sobre ti, pero te pido una cosa, no seas como el mulo, como el caballo, que necesita cabestro para ser sujetado, porque si no nadie se te acerca. Está tan cerrado tu corazón a que solamente se va a hacer tu voluntad y lo que vos querés, que el consejo de los que te aman ya no es, no te importa. Pero hoy el Señor habla a tu corazón. Dice la Escritura que la Biblia es como un martillo, golpea fuerte, y a veces vaya que la palabra nos golpea y parecemos que quedamos molidos. Pero siempre que Dios te golpee con una palabra, la misma palabra que te golpea es la misma que te va a sanar, la misma que te va a restaurar, la misma que va a traer libertad sobre tu vida. Porque Dios al que ama corrige, castiga, disciplina, le pone reglas, límites, orden. Él es un buen Padre. Amén. A su nombre sea la gloria. La convivencia con las ranas no creo que fuera del agrado de nadie. ¿O a usted le gustaría tener en su cama a las ranas? Que ahora a la noche cuando usted se vaya a acostar, se acueste, levante la colchita, el acolchado y salgan todas las ranas desparramadas. Yo estoy seguro que usted no se acostaría en ese lugar. O cuando usted vaya a cocinar, abra su hornito y que se encuentre ranas. Y no ranas muertas. Estas ranas estaban bien vivas y eran grandes y molestas. Pero muy a pesar de que esas ranas no eran del agrado de nadie, la mala elección de un hombre perjudicó un día más, dice la Escritura, un día más con ranas a muchos. Eso significa que mis decisiones negligentes van a arrastrar a otros de mi entorno a vivir la vida que yo escojo vivir, no la que Dios me da. Nuestra vida es el producto de un sinfín de decisiones del día a día. Todos los días decidimos para bien o para mal. Y llévese consigo esto que le voy a decir. Cada vez que usted decida en el día a día, no solamente usted está decidiendo por usted está decidiendo por los suyos, por sus generaciones,
busque consejo en alguien espiritual, pero no se apresure a decidir negligentemente. Deje de postergar, de dilatar tanto las cosas. Renuncia a vivir una vida mediocre teniendo a Dios de su lado. Yo podría decir que la gente que no tiene a Cristo, que la gente que está sin Dios, viva de manera mediocre, de manera vulgar. Claro que sí. Porque no tienen la palabra como instrucción para su corazón. Pero nosotros no. Tenemos la Escritura y tenemos a Dios que lo escribió. Tenemos todo. El sabio Salomón escribió: quien vigila el viento no va a sembrar nunca. Quien contempla las nubes no va a cosechar nunca. Es decir, que si usted se pasa mirando siempre, mirando todo lo negativo a su alrededor, usted nunca va a llegar a ningún lado. Y siempre va a sentir mal. Deje de prestar atención a los acontecimientos negativos y de vivir con ellos, como si eso fuera el plan de Dios. Faraón le quiso hacer creer a los suyos que era plan de Dios que las ranas estuvieran un día más en ese lugar. No, eso no es plan de Dios. Las maldiciones no vienen de Dios, no están diseñadas para nuestras vidas. Eso era un castigo a la rebelión de Faraón. Pero usted sea un hijo obediente y permítale a Dios irrumpir en su presente. Deje de postergar tanto que Dios sea su Señor y hoy corra a Él, porque quizás sea la última vez que Dios llame tu atención para salvación y nunca más Dios se fije en tu vida. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Él nos busca a nosotros, no es que nosotros le buscamos a Él. Eso es un engaño. Dios preparó todo este espacio, este momento para que hoy escucharas esta palabra. Dios lo quiso así. Dios puso en tu corazón obstinado que Él pueda estar en este lugar. Porque si era por vos, no estabas en otro lugar en esta misma hora. Lejos de Dios y lejos de su voz. Deje de vivir pensando en que usted no lo va a lograr, que usted no lo va a alcanzar. Y de ser necesario, doblegue su orgullo y pida ayuda. Si usted se da cuenta que no puede solo con algo, doblegue su voluntad, doblegue su orgullo y pida ayuda. El único que no pide ayuda es el orgulloso. Y el faraón tenía un serio problema con el orgullo. No admitiría jamás que el Dios de Moisés estaba en control de la situación. Ese era el problema. Él tenía que decirle a Moisés: sí, tu Dios está en control de todo. Sí, tenés razón. Es así como tu Dios. Y eso era lo que él no estaba dispuesto a sacrificar. A que Moisés escuchara eso y mantuvo su orgullo. Ese orgullo le impedía pensar en la necesidad de su pueblo, carente de toda empatía. Es que la persona que es orgullosa, obstinada, rebelde, terca, tenaz, dice la Escritura en cuanto a estas personas, mantienen su postura hasta el momento de quiebre. ¿Cuándo quebró su voluntad el faraón? Cuando su hijo murió. Y hay personas que lamentablemente tienen que ser tratadas con tanta dureza por Dios mismo para obligar su voluntad y su orgullo. Oh, Santo. El orgullo le decía a Faraón: tú eres el más grande. Ellos necesitan de ti, tú no necesitas de ellos. ¿Le habla así el orgullo a su corazón? ¿Ha escuchado esa voz? Entonces usted es una persona orgullosa.
Si usted ha escuchado internamente esa voz que dice, tú eres más importante que el resto de la gente. Ellos te tienen que suplicar. Son ellos los que tienen que venir a pedirte perdón. Son ellos los que tienen que volverse a ti. No te vuelvas tú a ellos. Si usted ha escuchado esa voz, ese es el orgullo hablándote. Para que no te puedas reconocer un pecador. Y para que no puedas reconocer que hay un Dios. Oh, Señor. Dice el Salmo 10:4, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Es decir, que el altivo, el orgulloso, ni siquiera puede levantar la mirada al cielo, porque para él no existe Dios. Y porque no existe Dios para su vida, en sus pensamientos tampoco puede anidar ningún pensamiento de parte del Señor. Así se encontraba Faraón. Lamentablemente muchos cristianos viven en estas prisiones de oscuridad por su altivez, por su orgullo. Podría decir mucha gente que no es cristiana. También es así. No pueden reconocer en su mente que hay un Dios. Cuando la Escritura dice que Dios nos habla a través de la naturaleza, que toda la creación habla de Dios, pero el necio, el altivo dice no hay Dios, no existe Dios. Dios es una fábula, Dios es una mentira, es algo que inventan para que haya una religión. Déjame decirte que si pensaste así algún momento en tu vida, estás muy equivocado, muy equivocada. Sí existe Dios. Y porque Dios existe, estás con vida. Porque si no hace mucho, la misma vida que vivís y elegís vivir, te hubiera quitado tu vida. No se obstinen con ciertas personas. No se obstinen con ciertas relaciones. Y usted sabe en su corazón que no va a funcionar, que no es por ahí el camino. Dese media vuelta y comience a vivir una vida conforme a la voluntad del Señor y no a sus deseos ni a lo que usted quiere. Postergue todo eso por hacer la voluntad de Dios. No se obstine con ciertos conflictos que le dan vuelta en su cabeza y que usted los trata de resolver. No es con fuerza, no es con ejército, es con la ayuda del Espíritu Santo de Dios que usted va a vencer. Así será. Hay personas que se obstinan en ciertas relaciones, hijos que se obstinan en mantener conductas que son nocivas para su vida. Y el padre y la madre está siempre allí dándole el consejo de que esa persona no te conviene, esa persona no es para tu vida. Cuando usted escuche ese consejo, preste atención. Hay alguien mayor delante de usted hablando. Por lo menos que cree en usted la pregunta de interrogación y deje la duda en su vida. Pero no desestime jamás el consejo del padre, el consejo de la madre. No lo desestime, te va a ir mal. El rehusar admitir el pecado y reconocer que en nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada para cambiar nuestro presente ha sido una piedra de tropiezo para mucha gente. Quieren que las cosas cambien, pero a su manera. Quieren que las cosas se resuelvan, pero a su manera. Y Dios no procede así. Dios tiene sus formas. Dios tiene sus herramientas. Y una de las herramientas del Señor para Faraón fueron las plagas. Hasta llegar al punto límite de romperlo por completo.
¿Por qué Dios siempre tiene que negociar con vos? ¿Por qué Dios siempre tiene que ser el que ceda a tus caprichos? ¿Por qué? Si Él es Dios, Él sabe lo que te conviene. Cede tus derechos para que te vaya bien. Es tiempo de ceder el control total de nuestras vidas a Dios, de pedirle a Dios su ayuda. ¿Sabe qué? Dios está interesado en obrar a tu favor y a mi favor, pero Él lo quiere hacer con tu consentimiento. Si hoy oís la voz del Señor, la Escritura dice: no endurezcas tu corazón. Porque te vuelvo a decir, quizás sea la última vez que escuches la voz del Espíritu Santo hablándote de esta manera. Porque hay un cambio radical que el Señor quiere obrar en tu vida. Y lo quiere hacer hoy, no mañana. ¿Estarás dispuesto a ceder todos tus derechos, todas tus razones? Y sí, porque cuando nos presentamos ante el Señor le decimos: ellos me lastimaron, yo estoy así porque ellos me hirieron. Nos presentamos delante de Dios con toda nuestra justicia. Que la misericordia del Señor nos alcance. Que la misericordia del Señor sea como una sábana extendida en esta hora y te envuelva y te arrope su justicia y su misericordia. Nuestra justicia, dice la Escritura, es como un trapo de inmundicia delante del Señor. ¿Qué obra buena puede haber en mí o en usted para presentarla delante del Señor? Ninguna. Es bajo la gracia de Jesucristo, solamente bajo esa gracia, que podemos operar y podemos obtener justicia. A tu alrededor hay personas sufriendo por tus malas decisiones. Tu padre, tu madre, tus hermanos, tu esposa, tu esposo, no sé quién. Pero tengo la seguridad que Dios habla en tu corazón. Primero, para que dejes de sufrir por tu obstinado corazón. Y segundo, para que los tuyos tampoco sufran más. ¿Estarás dispuesto, dispuesta a ceder tus derechos, a rendir tu vida entera a Jesucristo como su Señor y tu Salvador? Es lo más hermoso que te puede pasar en esta vida. Rendir tus derechos a aquel que lo sabe todo, aquel que lo puede todo. Y ese es nuestro buen Dios. ¿Estará usted dispuesto a retirar? Pídale al Señor: hoy Dios interviene, hoy, no mañana. No haga la oración de Faraón como alguien obstinado, diciéndole: esta burla siento yo, mañana pediré a tu Dios por mí. Hoy es día de salvación. Hoy Dios toca la puerta de tu corazón. Te ama de esta manera para que puedas volver en razón y dejes tus caminos y aceptes los caminos del Señor. Hay caminos que te parecen caminos de vida, dice la Escritura, pero en su final lo único que vas a encontrar es muerte y ruina. Pero si aceptas los caminos del Señor, siempre te va a ir bien, aunque sea un camino angosto, aunque a veces solo o sola vayas por ese camino, pero ese es un camino de muchas bendiciones para tu vida y para los que te rodean.